Se da también aquellos derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y sociales, y se da los de tercera generación, los derechos colectivos y del medio ambiente. Aquí que se crean también los mecanismos para protegerlos y asegurarlos. La del 86 no tenía ningún mecanismo para que los ciudadanos hicieran valer pues la garantía de esos derechos mínimos que estaban consagrados en esa época. Aquí que se le dijo, usted señor ciudadano va a tener una serie de elementos que cuando usted se sienta vulnerado o transgredido en alguno de sus derechos, independientemente que este sea fundamental o no, usted pueda ejercer esa garantía y decirle, venga señor Estado, esta entidad a mí me está vulnerando este derecho, por favor tome las acciones pertinentes, que son los mecanismos de los que yo le hablaba, acción de tutela, acción de grupo, acción de cumplimiento y acción popular. Se incluye también esa libertad de cultos, que no la tenía la del 86. Se fortalece el respeto por las minorías étnicas. Se avanza en la equidad de género, con la declaración de igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. Y allí también pues se le da garantía de participar a la mujer en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Se incluyen nuevos mecanismos de participación ciudadana. Es decir, además de lo que es el voto, también tenemos lo que es el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Se definen los estados de excepción. Se crea la Fiscalía General de la Nación y se crea la Corte Constitucional. Se independiza el Banco de la República, se crea la Defensoría del Pueblo y se retoma la figura del vicepresidente, que era la cual se había abolido desde 1910. Y ahora en 1991 se dijo, es muy importante esa figura, retómese esa nueva designación y constitúyase en la nueva constitución del 91. También se define la segunda vuelta presidencial, se amplía la descentralización, se crea la doble nacionalidad, se crea la moción de censura y hasta allí fueron los cambios más novedosos que tuvo este nuevo texto constitucional. Entonces, revisemos qué nos dice el preámbulo de esa constitución del 91. Entonces, me dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por quién, recordemos que quien tuvo, digamos, la tarea de realizar esos cambios que necesitaba esa constitución del 86, fue designada a esa Asamblea Nacional Constituyente, donde se invoca la protección de Dios. ¿De Dios por qué? Porque recordemos que Colombia está caracterizado por ser un país religioso, entonces por eso siempre se va a invocar la protección de Dios y con el fin de fortalecer esa unidad de la nación y asegurar a todos los integrantes del territorio colombiano una vida, una convivencia, un trabajo, una justicia, una libertad y una paz. ¿Dentro de qué? Dentro de un marco democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Digamos que esta fue la iniciativa que tomó a que se diera ese cambio de constitución. Por ello, aquí en el artículo 1 encontramos los principios de la constitución política. Entre ellos tenemos que los principios son que es una república unitaria, descentralizada, autónoma, democrática, participativa y pluralista. Por favor, tomen nota de esto porque vamos a realizar un ejercicio, una sopa de letras, en donde yo les voy a preguntar qué principios tiene la Constitución Política del 91. Entonces, el primero es que es unitario. Segundo, descentralizado. Tercero, autonomía o autónomo. El cuarto, democrático. El quinto, participativo. Y el sexto, pluralista. Esos son mis principios bases de la Constitución Política del 91.
¿Cuáles son los fines esenciales de ese Estado social de derecho? El fin de servicio, el fin de prosperidad, el fin de garantía, el de participación, el de una independencia nacional, el de una integridad territorial, el de una convivencia pacífica y el de un orden justo. Ahora vamos a avanzar en los mecanismos de participación ciudadana que fueron, digamos, esos avances relevantes que se dieron con el cambio normativo. Hasta allí quiero preguntarles si hay alguna duda, porque si no, no puedo seguir avanzando en la temática. No, señora, de mi parte no. De todos los participantes, ¿hay alguna duda hasta allí? No, profesora. No, señora. No. Entonces, empezamos. Allí en la pantalla ustedes van a visualizar unas palabras y vamos a empezar a identificar entre todos cuáles son los principios de la Constitución. ¿Cuáles son esos 6 principios de los que estábamos hablando? Unitaria, Unitaria, muy bien. descentralizada, Autonomía, Autónoma, democrática, sí, participativa y pluralista. y pluralista, sí, señora. Así es. participativa, Entonces, allí ya tenemos identificados los principios bases de la Constitución del 91. Ahora vamos a identificar aquí los fines. prosperidad, Prosperidad, sí, señora. Servicio, garantía, participación. Servicio, garantía. Sí, Independencia. nacional, sí, integridad, sí. El orden. El orden de la convivencia justicia. pacífica. Sí, así es. Vamos a hacer la lectura de un cuento, el que se llama El amor de Don Pepe, y vamos a realizar un pequeño cuestionario. Dice, el amor de Don Pepe. Existía una vez en un humilde barrio de una gran ciudad una familia conformada por el padre, la madre y 2 hermanitos. Debido a la necesidad que continuamente pasaban, dedicaban gran parte de su tiempo buscando trabajo o algo que les permitiera subsistir. Tengamos muy en cuenta el cuento, porque les voy a presentar la temática y después hacemos el taller. Don Pepe era padre de los niños. Movido por su creatividad, encontró un trabajo como vendedor en una esquina del centro, en donde vendía galletas, dulces, bombones, etc. Era muy fuerte su labor, puesto que las autoridades exigían con frecuencia el permiso que le permitiera ubicarse en aquel sitio, también por la persecución que le hacían los ladrones de la vecindad. Pero Pepe aguantaba porque era la única manera de brindar alimentos a su hermosa familia. Es así como un señor que se dedicaba a esa misma actividad, envidioso de aquel padre de familia, ¿cuál padre de familia? Don Pepe, empezó a hacerle la guerra para que dejara el lugar y así obtener mayores ganancias. Por todo esto, inventó una serie de cuentos en contra de sus hijos
esposa y de su actividad como tal. Ciertamente, estos cuentos que inventaba este señor envidioso, pues no eran ciertos. Una vez dijo a otro señor, oiga, no le compre a ese individuo, ya que no invierte sus ganancias en la familia, sino en vicios. Era tanta la fobia que sentía ese señor que llegó a extremos como la de contar una serie de mentiras a un agente de policía. Señor agente, esa persona que está al lado mío, en su casa tiene varias sustancias que vende a los que viven en su barrio. El policía, ante la noticia, decidió perseguirlo a su humilde morada y entrar bruscamente a ella y así poder retener las sustancias peligrosas que allí se encontrara. Fue tal la sorpresa de la gente que lo único que encontró fue a un padre alimentando a sus pequeños hijos con mucho amor y ternura. El policía, en esa ocasión, pues apenado por la situación, le pidió disculpas a don Pepe y fue en busca de aquella persona que inventó semejante chisme para llamarle la atención fuertemente y solicitar el castigo merecido por su actitud. Entonces, ¿cuál es el cuestionario? Vayamos anotando las preguntas. Después de terminada la temática, pues ese es el cuestionario que ustedes van a realizar. Y dice así. La primera pregunta es, ¿qué derecho constitucional se trabaja en este cuento? La segunda es, ¿en qué artículo de la Constitución y a qué grupo de derechos pertenece el derecho que se trabaja en este cuento? Tercero, ¿qué entiende usted por el derecho trabajado en el cuento? Cuarto, indique si se violó. Cuando yo digo de violar, no me refiero a una violación del tipo que siempre imaginamos, sino a la amenaza. Si se vulneró ese derecho a esa persona que se trabaja en ese cuento. Si yo digo sí, efectivamente, sí fue violado, sí fue amenazado el derecho de don Pepe, yo voy a decir el por qué se violó ese derecho. Si la respuesta anterior también fue afirmativa, voy a decir quién fue el principal autor que violó o amenazó ese derecho que se trabaja en el cuento. Y vamos a terminar realizando un análisis dando la postura a favor o en contra de lo narrado en el cuento. Entonces yo voy a decir, no, a mí la verdad me parece que el señor, pues obviamente como no tenía papeles de lo que vendía, pues, o bueno que la policía hubiera ido hasta su casa, hubiera indagado y toda la cosa. Otro dirá, no, porque él estaba ejerciendo su derecho al trabajo, estaba allí solo con la necesidad de llevar alimento a su familia, por lo cual, pues entonces los hechos que se narran, pues yo no estoy a favor de ellos porque se transgredió, porque no se llevó el debido proceso o no se realizó las acciones pertinentes para primero verificar si las posturas del otro señor eran ciertas o no. Entonces, esto lo vamos a hacer en parejitas y vamos a dar unos 10 minutos al finalizar, 15 minutos al finalizar la clase para abordar el cuestionario y sacar unas 3 posiciones al respecto. Regresamos, igual ya ahora les vuelvo ahí a mencionar. Entonces vamos a dejar los mecanismos para ahorita y vamos a ver lo de los derechos. Entonces voy a decir, ¿qué es un derecho? Siempre decimos, yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo tal cosa, yo tengo tal otra. Pero ¿sabemos qué es un derecho realmente? Entonces, el derecho es aquel primero que está incluido en una norma. Entonces, ¿en dónde están incluidos los derechos de los ciudadanos colombianos? Pues en la Constitución Política del 91. ¿Por qué se le llama derecho? Porque va a ser el Estado quien me garantice que no voy a ser partícipe o digamos
de una violación o de una amenaza. Y que por el contrario, a mí me van a considerar como alguien relevante en ese sistema político, en ese sistema social, económico y cultural que se da en el país, especialmente respetando la dignidad humana. Ojo, el derecho, todos los derechos que tienen los colombianos siempre estarán basados en la dignidad humana. ¿Cuáles son esos derechos? Entonces la Carta Política me dice que hay 3 generaciones de derechos. Entonces mi primera generación de derechos son los llamados derechos fundamentales. Ojo con esto. Primera generación de derechos, llamados derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales pertenecen a todas las personas sin excepción alguna. ¿Por qué pertenecen a todas? Porque, ojo, que dijimos que la base de la Constitución y de los derechos era la dignidad humana. El simple hecho de yo ya ser persona, a mí como persona, son inherentes esos derechos. Es decir, que desde el mismo momento de que yo existo como persona, yo tengo unos derechos ya, digamos, ahí garantizados por el simple hecho de ser persona. Es más, desde la propia concepción, o sea, de la propia gestación, cuando la mamá tiene ahí al bebé en su barriguita, ese ser que está dentro de lo que es el vientre de la madre, también tiene algunos derechos. ¿Por qué digo tiene algunos? Porque en materia jurídica ese ser aún no se considera ciudadano, no se considera una persona, sino que es un simple feto, pero a pesar de ser un simple feto, a él le pertenecen algunos derechos que le ha dado la Constitución y la jurisprudencia colombiana. Entonces, ¿por qué le llamamos derechos? No porque el título diga derechos fundamentales, sino que son derechos fundamentales porque son inherentes, le pertenecen a todo el mundo y digamos son derechos tan esenciales que sin ellos pues no podríamos seguir viviendo en esta sociedad. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Entonces son aquellos derechos que van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Entonces nosotros que tenemos una constitución en casa o buscamos por internet una constitución, yo voy a ubicarme desde el artículo 11 hasta el artículo 41 y esos van a ser mis derechos fundamentales. Algunos de ellos que más conocemos o que hemos oído es el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a esa libertad de expresión, a la honra, a la paz, al derecho de petición, al derecho de circular, derecho al trabajo, derecho a escoger una profesión, a la libertad de enseñanza, a la libertad personal, al debido proceso, al habeas corpus, al principio de las dos instancias, a la aprehensión en flagrancia, al derecho de la no autoincriminación y a la prohibición de ciertas penas. Seguimos con la extradición, derecho de asilo, derecho de reunión, que son los menos conocidos por nosotros, pero igual hacen parte de esos derechos fundamentales. Sin embargo, ojo, toda regla tiene su excepción. Hemos dicho que los derechos fundamentales son inherentes a todas las personas por la simple razón pues de ser personas y que la base fundamental de ellos es la dignidad humana y que lo encontramos desde el artículo 11 al artículo 41. Sin embargo, hay una excepción que me dice
que algunos derechos que así no estén dentro del artículo 11 al artículo 41 se convierten en fundamentales por el factor de conexidad. ¿Cómo así que conexidad? Sí, que si usted me vulnera un derecho que no está dentro de esos artículos, vulnera otro derecho que aparezca después de esos artículos, pero esa vulneración de ese derecho afecta directamente a otro derecho que sí está dentro del artículo 11 al 41, ese derecho aún sin estar dentro de ese articulado se convierte en fundamental por el factor de conexidad. Ejemplo, ustedes dirán, uy, oiga, ahí en el derecho fundamental no veo el de la educación y todo el mundo habla de que yo tengo derecho a la educación por ser un derecho fundamental. Sí y no. Como derecho fundamental, pues el de la educación no es fundamental. Este derecho es un derecho económico, social y cultural, el de la educación. Sin embargo, si yo no tengo una educación, una garantía de que hay una educación de calidad y óptima, y se me vulnera ese derecho a la educación, puede estar afectando otros derechos. Entonces, ¿qué otros derechos puedo afectar? Por ejemplo, puedo afectar el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque están transgrediendo mi derecho a ser alguien que represente esta sociedad y por el contrario, pues entonces me están poniendo en un factor de que si yo no voy a tener como, digamos, adelantar o ser alguien aquí dentro de la sociedad, pues para mí o para algunos no va a valer de que yo siga existiendo. Segundo, se transgrede el derecho a la libertad. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, esas noticias de que en algunas instituciones educativas no se reciben a personas de la población LGTBI. Entonces le dicen, no, usted aquí no se recibe porque es que nosotros solo manejamos hombres y mujeres. Y resulta que ese chico o esa chica está en ese proceso de llegar y pues regularse físicamente, de llegar y decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad y sobre su género, porque recuerden que no es lo mismo el sexo que el género. Entonces, yo como institución le cierro las puertas a esa persona y pues allí al hacer eso, pues primero estoy vulnerando su derecho a la educación. Y segundo, entonces al vulnerar su derecho a la educación, que es de segunda generación, estoy transgrediendo el derecho a la libertad e igualdad ante la ley. Entonces, ¿por qué si el que es hombre y mujer sí puede ingresar a estudiar? Porque yo que aún no tengo decidido o que ya decidí ser otra persona, no puedo acceder, digamos, al mismo conocimiento que le están impartiendo, pues, al que sí es hombre y mujer. Entonces, allí es cuando las llamamos derechos fundamentales por conexidad. Y me dice que son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, se les da ese plus de fundamental. ¿Por qué? Porque si no son protegidos de la misma manera que se protege ese derecho fundamental, pues la vulneración de esos derechos afectaría, ocasionaría, digamos, un plus de violación directa con los derechos fundamentales. Otro caso típico es el derecho a la salud. El derecho a la salud no es un derecho fundamental en principio. ¿Por qué? Porque si yo me voy del artículo 11 al 41, no lo voy a encontrar. Lo encuentro después del 41. Y me dice que el derecho a la salud es un derecho de segunda generación. Sin embargo, si a mí no me atienden, si yo requiero de una cirugía, que esa cirugía pues representa para mí o la vida o la muerte, y la EPS se niega a autorizar ese procedimiento, obviamente al negárseme ese acceso
a ese sistema de salud, pues, ¿qué es lo que están haciendo? No solo están vulnerando mi derecho a la salud, sino que están vulnerando ese derecho a la vida. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no hay una autorización para realizar ese tipo de procedimientos quirúrgicos, muy posiblemente pues yo no voy a seguir viviendo y de eso depende mi vida. Y como al depender mi vida de eso y siendo la vida un derecho fundamental, automáticamente ese derecho a la salud, que no es fundamental, se convierte en fundamental, porque si no se hace eso, pues el derecho a la vida también se ve transgredido y el de la vida sí es de primera generación. Es un derecho fundamental. A eso le llamamos derechos fundamentales por conexidad. El segundo grupo de derechos que nos muestra la Constitución es el llamado segunda generación y es el derecho económico, sociales y culturales. Estos como surgen de esa necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas o en aquellos casos que su comunidad, población, nación, país o grupo se sienta también desprotegida. Entonces, estos derechos apuntan más a un grupo social. Es cuando yo logro afectar una comunidad o una colectividad. ¿Cuáles son? Estos los encontramos desde el artículo 42 al artículo 77. Esos son algunos de esos derechos. Entonces, proteger a la familia, protección a la mujer, a los niños, a los adolescentes, a las personas de la tercera edad, a los disminuidos físicos, a la seguridad social, a la salud, y así sucesivamente hasta llegar al artículo 77. Perdón. Y nos muestra un tercer grupo o una tercera generación de derechos llamados derechos colectivos y del medio ambiente. Esos derechos colectivos van desde el artículo 78 al artículo 82. Ojo, le llamamos colectivos porque también van relacionados con una población o una comunidad. Sin embargo, estos derechos van en dirección a la protección del medio ambiente. Es decir, estos derechos son los encargados de tener un espacio sano, un espacio justo y todo lo que tenga que ver con cosas medioambientales que afecten a una comunidad. Ojo, estos derechos deben afectar a una comunidad. No es que me afecte a mí solo, Caterine, sino que afecta a mi barrio, a mi comuna, a mi municipio, a mi vereda, deben afectar especialmente a comunidades y deben referirse con cosas del medio ambiente. Teniendo claro esto, voy a regalar 10 minutos para que realicemos el cuestionario del cuento, que es las 5 preguntitas sobre los derechos que han sido transgredidos allí en la narración del cuento. Entonces tenemos la primera pregunta, vuelvo y repito, es ¿qué derecho constitucional se trabajó en el cuento? ¿En qué artículo? Entonces, ejemplo, que se trabajó el derecho a la salud. Entonces voy a escribir derecho a la salud. ¿En qué artículo? Entonces voy a Google, busco Constitución Política del 91 y miro en qué artículo se consagra el derecho a la salud y digo, artículo fulanito de tal. Voy a verificar a qué grupo de derechos, ¿cómo hacer que a qué grupo de derechos? Recordemos que tenemos 3 grupos de derechos o 3 generaciones de derechos. La primera generación, que es derechos fundamentales, la segunda generación, derechos económicos, sociales y políticos, y la tercera generación, derechos colectivos y el medio ambiente. Entonces yo voy a decir, no, que pertenecen al de primera generación.
o pertenecen al de segunda, tercera generación, dependiendo del artículo que ustedes crean o del derecho que ha sido vulnerado allí. Voy a escribir en mis propias palabras qué entiendo yo por ese derecho. Voy a indicar si se ha violado o no el derecho en ese cuento. Entonces, sí, efectivamente se violó porque es que al señor no se le quiso hacer la operación, no se le quiso entregar los medicamentos, no se le realizó los procedimientos pertinentes. Entonces, allí como yo estoy diciendo sí, si hay una violación, entonces voy a decir el por qué, que es lo que les estoy diciendo. No, porque no se le entregó el medicamento, porque no se le realizó la cirugía, porque no se le practicó un procedimiento quirúrgico, porque el médico no lo quiso tratar más, no se le dio las debidas incapacidades, dependiendo pues del cuento, ¿no? Es solo un ejemplo que estoy dando. Si yo digo que no se violó, pues yo no voy a decir por qué se ha violado el derecho, porque yo estoy diciendo que no se ha violado nada. Si dije sí, se violó, voy a decir qué persona fue la que violó ese derecho en ese cuento. No, que lo violó la EPS, que violó el derecho el médico porque no quiso continuar con el tratamiento, o alguna entidad particular, yo qué sé, dependiendo de la narración del cuento. Y voy a dar una postura crítica. Yo voy a decir, a mí me parece que el cuento está errado en este sentido, o no estoy de acuerdo cómo se manejó el cuento por esta cosa, porque el procedimiento no fue el adecuado, porque debió manejarse la situación de este lado y así sucesivamente. Entonces tenemos hasta las 8:05, 15 minutos, para responder a estas 6 preguntas. Si quiere, lo podemos hacer de manera individual o nos reunimos en parejitas. Y a las 8:05 regreso con ustedes para comenzar a socializar las generaciones de derechos. ¿Hemos comprendido el taller? Sí, profe, pero ¿cómo así lo de las parejas? O sea, ¿cuántos estamos conectados? Permítame un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Tengo 6 conectados. Entonces, dentro de ustedes mismos, pues podemos hacer parejitas. O si yo quiero trabajar sola, pues lo hago. No sé si ustedes ya vienen trabajando en parejas, como para que sea más fácil la socialización del taller. O si no, pues entonces de manera individual hacemos el ejercicio. Entonces digamos, no, que es que Diana y Gloria siempre trabajan juntas. Entonces, venga, hablémonos por WhatsApp o aquí mismo creo que tienen la posibilidad de crear una sala aparte y reunirse y hacemos el taller. Si digo no, la verdad voy a trabajar sola, lo hacemos sola y a las 8:05 nos vemos para socializar. Entonces yo empiezo. Junior, hágame el favor y me contesta la primera pregunta. Gloria, la segunda. Jamie, la tercera. Y así vamos socializando. Bueno, profe. Tenemos hasta las 8:05. Es algo muy rápido, o sea, es algo sencillito. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, 3, 4 palabritas, porque sí, porque no, y listo. Que quiero que les quede claro la generación de derechos, o sea, que identifiquemos cuándo hay una violación, cuándo no la hay, y quién es el actor principal de esa violación. Entonces nos vemos a las 8:05 para empezar con la socialización del taller. O sea, no vayan a terminar la llamada. Vamos a estar aquí hasta las 8:05, entonces abrimos micrófonos y empezamos.
Les dejo en pantalla las preguntas del taller o ya las escribimos. Pero fue mejor en la pantalla. En la para pantalla, poder igual observarlas. yo voy a tomar una captura de pantalla y se las envío al WhatsApp para que las tengan. Pero la pongo más chiquito esto porque está muy grande y no me alcanza la captura de pantalla. Listo. Y se las voy a compartir a través de WhatsApp. Aquí les envié el pantallazo. Igual los voy a dejar aquí para que ustedes la visualicen. Y nos vemos a las 8:05. Perdón.
Listo, chicos, son las 8:07. ¿Ya terminamos el ejercicio? No, profe, yo no sé los demás. Señora, No, profe, todavía no. todavía no. ¿En qué pregunta vamos? Yo voy en las 5. Ok, entonces empezamos a las 8:10 en punto. Es algo sencillito. Iniciamos la socialización.
Listo, chicos. Ahora sí empecemos. Entonces, retomemos el cuento. El cuento que nos dice que es un señor, don Pepe, quien es muy humilde y por su condición de humildad, pues obviamente no tenía un buen empleo, tenía una familia, pues por la que le tocaba velar en todas sus necesidades y él la única salida que encontró es poner una venta de dulces, galletas y demás en una esquina, pues obviamente donde no está permitido hacerlo si no tienen algún permiso. Sin embargo, pues era la única opción de supervivencia que él vio en el momento. Entonces nos encontramos aquel vecino de al lado que es un poco envidioso, que sí tenía sus papeles en regla, y empieza a decirle a las personas que este señor, pues con las ganancias que dejaba la venta de sus dulces, realmente no era para sostener a la familia, sino para vicios. Y seguidamente, para llevar las cosas a un plano mayor, pues llega y dice que el señor tiene en su casa es un expendio de drogas y lo acusa con la policía. Este policía, atendiendo a un simple decir de otro señor sin siquiera demostrarle que lo que estaba manifestando era cierto, ¿qué es lo que hace? Pues llegar y decirle, vaya, verifique, y este policía atendiendo a esto, verifica y lo único que encuentra es un pobre señor alimentando a sus hijos y verifica que ninguna de las expresiones dadas por el otro señor eran ciertas, a lo cual ofrece una disculpa y, digamos, de alguna manera llama la atención al otro ciudadano por sus malos comentarios. En razón de eso, el taller propuesto contiene 6 preguntas, de las cuales una de ellas es, ¿qué derecho constitucional se trabaja en este cuento? Vamos a preguntarle a María Alejandra. María Alejandra, ¿qué derecho consideras que se ha trabajado en este cuento? Profe, pues la primera pregunta yo la respondí que es el artículo 25, derecho al trabajo, que es el derecho, dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Ok, derecho al trabajo, sí, señor. Segunda pregunta. Ya la dijiste. Profe, ¿En qué artículo de la Constitución? Entonces, Alejandra, respóndenos ese derecho al trabajo. ¿A qué profe, generación de derechos pertenece? profe, Señor, es que me tengo que retirar ahorita, entonces a ver si me excusaba, me hacía el favor. vale, Junior, no hay ningún problema. Vale, profe, muchas gracias, feliz noche, Bueno, yo les nos vemos comparto mañana. igual la clase por el WhatsApp. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Alejandra, respóndenos a qué grupo de derecho. Profe, corresponden al derecho de segunda generación. Sí, exactamente al derecho. Ese derecho corresponde a la segunda generación, perdón. Señora. La tercera pregunta. En palabras suyas, ¿qué entiende por el derecho trabajado en el cuento? Vamos a preguntarle a otra persona
Y si esa persona comparte lo que dijo Alejandra de que es el derecho al trabajo, o puede decir, no, a mí me pareció que también se trabaja este derecho. Diana. Sí, profe. Profe, pues porque todas las personas tenemos derecho a trabajar, a sacar la familia adelante. ¿Y para ti qué es trabajo? ¿Qué es ese derecho? Porque recuerda que el trabajo tiene muchas connotaciones, pero como derecho, ¿a qué se refiere? Porque yo puedo decir, uy, tengo trabajo. Y trabajo en ese sentido, pues se refiere a una carga excesiva más allá de la normal. Y no eso, y ese significado, pues no aduce a un significado de derecho. Entonces, para ti, ¿qué es un derecho como tal a ese trabajo? ¿A poder qué? ¿Ejercer qué? Te ayudo, Diana. Por ejemplo, señora. Ejercer cualquier derecho sin importar nuestras condiciones social, económica. Exactamente. Entonces, para mí, derecho al trabajo, en palabras mías y coloquiales, es la posibilidad que tiene todo ciudadano de llegar y explotar o ejercer su profesión o su oficio, lo que sepa hacer. ¿Para qué? Primero, para beneficio propio, para beneficio familiar o lo que sea, pero que pueda ejercer libremente esa profesión o el oficio al cual le ha dedicado su vida, o esa profesión o oficio que es la única que maneja para la subsistencia propia y la de su núcleo familiar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un derecho al trabajo. La cuarta pregunta. Indique si hubo o no hubo violación del derecho trabajado en el cuento, y si de haber existido esa violación, ¿por qué se violó ese derecho? O sea, ¿cuáles fueron esos hechos puntuales por los cuales yo puedo decir que sí hubo una violación de ese derecho? Preguntémosle a Jamie. Profe, pues yo digo que sí hubo violación. Porque, Si es afirmativo, ¿por qué? porque o sea, el señor no tuvo por qué hablar mal del otro. O sea, él tenía también a su libre expresión, no importa, pues lo que estamos diciendo, que no importa el trabajo que sea. O sea, ahí viene la otra pregunta para ti. Entonces, si fue así, ¿qué persona consideras que violó el derecho de mi cuenta? Pues viéndolo de una parte como los dos. Pero, pues no sé. Porque digamos, uno dañó el nombre del vendedor. O sea, porque lo acusó sin conocer realmente lo que había dentro de la casa. Pero el otro señor también vendía ambulante, o sea, no tenía los papeles reglamentados, ni nada de eso. Pero, ojo, porque ahí tenemos dos cosas, y ahí podría implicarse también la violación de otro derecho, que es el derecho a la igualdad y al buen nombre. Entonces, si a mí me preguntan quién violó el derecho, según el derecho escogido, que es el derecho al trabajo, lo hizo el policía. ¿Por qué? Porque el policía transgredió, digamos de alguna manera, irrumpió en la casa de ese señor, primero, sin una orden judicial. Segundo, solo bajo suposiciones. Cuando yo hago un procedimiento de estos, yo debo ir con pruebas de que lo que me está insinuando o denunciando el otro ciudadano es cierto.
Entonces, para mí, en principio, si yo solo estuviera hablando del derecho al trabajo, quien realmente violó el derecho fue el policía. Si yo ya digo, no, hay una violación del derecho a la libertad o a la igualdad y al buen nombre, entonces está la otra arista en donde yo digo que fue el otro señor envidioso el que llegaba y metía cuentos, mentiras a las personas y fuera de eso denunció a un ciudadano sin el respectivo acervo probatorio, que es un acervo probatorio sin las respectivas pruebas de lo que yo estoy diciendo. Entonces, para mí, si nos quedamos con solo derecho al trabajo, quien violó en esa parte del cuento fue el policía. Listo, la quinta, la sexta. De la lectura del cuento, realicemos un análisis si estamos de acuerdo con la narración de los hechos o de lo contrario no estamos de acuerdo con la narración de esos hechos de ese cuentico. Y la última persona que me queda es Gloria. Hola, profe, no, ese punto, qué pena, profe, no lo alcancé a resolver. No, pero no importa, lo podemos resolver así, no es necesario llegar y dime tu postura, si estás de acuerdo como se dieron las cosas, los hechos en ese cuento. Pues no, profe, porque el señor que tenía los papeles legales, digamos, fue como su merced y se fue envidioso porque pues el señor estaba, digamos, de ilegal, él no ha sacado sus papeles y eso, y el otro señor pues sacó sus papeles, tomó tiempo, dinero, entonces por eso fue que el señor actuó de esa manera, pero pues actuó mal. Entonces, ¿tú qué lo hubieras cambiado en ese sentido? No, no sé, profe. ¿Qué le hubieras agregado como para cambiar la situación de violación? No, profe, no sabría decirle. ¿No? ¿Quién de los otros compañeros? Dice, no, yo le hubiera puesto esto para que de verdad no hubiera una violación o no se hubieran transgredido los derechos de don Pepe. Bueno, pues el policía de pronto hubiera investigado, ¿no? Antes de proceder de esa manera, de ir a la casa violentamente y eso, pues primeramente ponerlo como en vigilancia y eso, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, por parte del policía haber hecho el procedimiento. Yo le recepciono su denuncia, pero muéstreme las pruebas o cito primero al señor diciéndole, venga, es que fulanito de tal está diciendo esto de usted para conocer la otra parte del cuento. Segundo, lo que yo le hubiera cambiado es, en vez de yo llegar y decir que el señor estaba en una situación ilegal, yo lo que le puedo ofrecer es la ayuda para que él legalice su negocio. O le digo, venga, vaya a los programas de la alcaldía, vaya a los programas de la gobernación y realice la gestión pertinente para ello. O de otro lado también les hubiera ayudado con la familia. Si la cosa era que no había alimentos para la familia, pues entonces yo busco la manera de llegar y proporcionar esos alimentos o de buscar una entidad que les colabore a ese núcleo familiar. En ese sentido es como yo podría cambiar, digamos, el sentido y la situación de ese cuento. Muchas gracias por participar. Les voy a proyectar el video, porque quiero que quede claro, sobre lo que es la séptima papeleta y la Constitución para ingresar con los mecanismos de participación ciudadana y la estructura del Estado. Vamos a ver este videito que es cortico sobre lo que es la séptima papeleta. Permítanme, ya les proyecto nuevamente. Listo. Marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico
que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas. Por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, estaban pensando cómo hacían posible ese nuevo pacto, como un mensaje de la ciudadanía a tener que revisar nuestra Constitución. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la Constitución de 1886 y en el marco del proceso de paz con el M-19. Lo que se conoció como séptima papeleta tuvo 2 escenarios. El primer escenario fue en el proceso de paz con el M-19, cuando se cayó la reforma política en el Congreso y los acuerdos quedaron en el aire. Hablamos con Carlos Pizarro de que el acuerdo había que hacerlo con el pueblo y él sacó una declaración: con el pueblo haremos el acuerdo por la paz en una constituyente. Y se redactó el primer texto de papeleta en diciembre del año 89. Luego se hicieron reuniones con algunos delegados de estudiantes y de universidades y se perfeccionó ese texto. Nosotros teníamos una serie de claridades y era que el Congreso no respondía a las necesidades del país. Era un Congreso altamente corrupto, muy cooptado por el narcotráfico, y una de nuestras primeras condiciones, eso lo hicimos en un comunicado público, era que los congresistas, senadores y representantes de entonces no podían presentarse. La séptima papeleta materializó el sueño de los jóvenes cansados de la situación tan compulsa de Colombia. Una vez en una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en el Rosario la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extra Congreso, que es simplemente un papelito que mete todos los ciudadanos a las urnas? Yo estaba en el segundo semestre en la Universidad Externa de Colombia. Había recién llegado de Cali. Me tocó todo lo que fue la presencia del narcotráfico en Cali. Yo era estudiante de la Universidad Distrital, estudiaba licenciatura en biología. Siempre he dicho que me motivó a entrar al movimiento de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil por la constituyente, que tenía una enorme ilusión de estrenar mi ciudadanía, de votar, pero no me la alcanzaron a entregar y no pude votar en esas elecciones. Iba a votar por primera vez en las elecciones nacionales de 1990. Mientras que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, los 3 colombianos por los que yo hubiera querido votar a la presidencia los habían asesinado. Luis Carlos Galán lo habían asesinado, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Recuerdo que el martes posterior al asesinato de Luis Carlos, que debió ser el 22 de agosto, entrábamos a clase de Derecho Penal. Yo estudiaba Derecho y Ciencia Política y nos mirábamos perplejos como tenemos que hacer algo. El rumor empieza a crecer y surge la necesidad o la realidad de una marcha estudiantil que se hace finalmente el 25 de agosto. Es una marcha de las universidades privadas. Con el asesinato de Galán comienzan a sesionar unas mesas de trabajo, pero estaba marchando todavía alguna luz en el Congreso porque había un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso que colapsa o naufraga precisamente el día que matan al mexicano, el 15 de diciembre del 89, porque ese día en la Comisión Primera del Senado, parlamentarios lobistas del narcotráfico le meten un mico al proyecto de reforma constitucional, que era la consulta sobre la extradición para los narcotraficantes. A lo que se refiere el hoy procurador es al segundo fracaso desde el Congreso de un acuerdo para reformar al país y darle freno al narcotráfico, que estaba desangrando a toda Colombia. La primera apuesta fue la de un plebiscito ciudadano para modificar la Constitución del 86, que propuso el gobierno Barco y que no prosperó. Red Power se une a Ésica y a sus exquisitos perfumes de muy larga duración.
casi que estábamos atrapados en la Constitución del 86 y no podíamos ni avanzar en el Congreso ni podíamos avanzar en la Corte Suprema hacia una modificación constitucional. ¿Eso qué significaba? Que tenías que derrumbar las bases mismas de lo que estabas haciendo y transgredir esto para poder avanzar hacia un nuevo pacto. Nos reuníamos casi diariamente y empezamos a señalar una serie de pautas, y las pautas era: hay que convocar, reformar la Constitución de 1886, que es muy rígida. Con un ánimo renovador y la esperanza de cambio, los colombianos salieron a las urnas ese 11 de marzo y depositaron esa séptima papeleta. Sin embargo, no se contabilizó porque no tenía validez jurídica. Ante el reclamo y las movilizaciones, el presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio para que la registraduría contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del estado de sitio. O sea, termina degollando su propio origen, porque todo el mundo quería rechazar un país que venía sometido a poderes excepcionales del presidente de la República. Luego del triunfo de la papeleta, entonces ya se hicieron mesas de negociación y hubo una segunda papeleta, que fue en las elecciones presidenciales de mayo del año 90. De acuerdo con el gobierno, ya se sancionó un texto que fue el que dio lugar a la convocatoria ya desde el punto de vista institucional. No, eso fue una fiesta. Eso fue una fiesta increíble. Sí, fue un proceso completamente inédito, quijotesco, por supuesto. Nosotros nunca pensamos que eso fuera a tener un éxito tan grande, pero era un país sofocado además por la violencia, que vio como la luz al final del túnel en este proceso constituyente. El recién llegado a la Casa de Nariño, César Gaviria, expidió un decreto de estado de sitio con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la Constitución el 4 de julio de 1991. El presidente llegaba con un mandato clarísimo de reformar la Constitución, de tal manera que se dieron, digamos, como dicen hoy en día, se alinearon todos los astros, ¿no? Yo creo que lo más importante de movimientos como el Movimiento Estudiantil por la Constituyente, como la séptima papeleta, es que fortalecieron la ciudadanía, demostraron que con acción colectiva ciudadana, con movilización, con organización, desde la paz, se podían hacer cambios importantes. Estamos hablando de los 80, una época en la que yo, que estudiaba en la Universidad Distrital, todavía en muchos sectores estudiantiles parecía heroico tomar las armas. Y los que no tomábamos las armas, sino que defendíamos la paz y los medios democráticos en medio de una balacera espantosa, muchos nos decían que éramos unos soñadores y unos tontos y unos ilusos. Lo que yo pienso es que nos estábamos divirtiendo muchísimo porque nos encontrábamos desde muchos lugares y compartíamos sueños comunes. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M19, Quintín Lame, PRT y Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían. Nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que decidir que la presidencia de un cuerpo colegiado en este país estuviera conformado por liberal, conservador, y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones de una opción de izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya cambió. En eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados toda una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Yo diría que la columna vertebral de la Constitución del 91 se mantiene. Obviamente, ¿cuál es el desafío? Cumplirla. Nada menos que ese. Lo que nosotros nunca pensamos es que la Constitución no fuera a generar los cambios con esa lentitud. Fuimos un poco ingenuos, sabíamos que la Asamblea Nacional Constituyente era un escenario de convocatoria de paz, un escenario de convocatoria de acuerdos. Estábamos agobiados por la violencia y pensamos, yo pensé que la paz iba a estar relativamente cerca. Nunca pensamos que fuera a pasar casi 30 años. De la séptima papeleta
marcó un antes y un después en la historia moderna del país, también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. Creo que un legado es que a todos nos marcó la vida y es que todos decidimos servir desde lo privado y lo público a construir país. Que ahí hay una generación que tomó la decisión de servir en los temas de democracia, de participación, de derecho a la vida, de derechos humanos. Es que eso nos marcó la vida, nos marcó el camino por donde íbamos a seguir. Fue un momento de consolidación de un proceso de paz, una ventana de oportunidad que perdieron las FARC en su momento. Llegar allá y el gobierno de no sabemos ese balance finalmente, porque fue que finalmente no se pudo cerrar ese proceso de paz y tal vez nos hubiéramos evitado todo lo que vino en la década de los 90 que fue tan costoso. Listo. Aquí visualizamos lo que es la constitución de la séptima papeleta, cómo fue que la Asamblea Nacional Constituyente pues empezó ese cambio normativo hasta tener el texto constitucional que hoy conocemos que es la Constitución del 91. Ahora revisemos este videito que me dice qué es una constitución. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Bienestar material como comida, techo y educación. Seguridad y protección ante la violencia y la discriminación. Y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado, y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones. Por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno.
el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Listo. Allí las dos videos pues resumen en pocas palabras los que yo hasta el momento les he enseñado. Vamos a terminar la clase con lo que es los mecanismos de participación. Los vamos a ver así rapidito porque eso no lo trae la guía de aprendizaje, pero me parece necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, primero digamos que es un mecanismo de participación, que es el primer apunte relevante de cambio que se dio con la Constitución del 91. Me dice que son una serie de herramientas que fueron establecidas en la Constitución del 91. ¿Para qué? Para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. ¿Qué es asegurar? Pues llegar y decirle a los ciudadanos cómo pueden ellos ser partícipes ahora en la toma de decisiones. ¿Cuáles son? El primero de ellos, que es, digamos, el más conocido por nosotros, es el voto, que es aquella herramienta mediante la cual yo como ciudadano elijo de manera activa a las personas que considero idóneas para representarme en las instituciones del gobierno. ¿Qué instituciones? Entre ellas la presidencia, la vicepresidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales. El segundo mecanismo es el llamado plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Es cuando el pueblo se pronuncia convocado por el presidente de la República, mediante el cual yo voy a apoyar o no voy a apoyar una determinada decisión del Ejecutivo. Es decir, o ejemplo, con la cuestión del COVID-19, en Colombia se decretó un estado de emergencia. Si ese estado de emergencia hubiese sido mayor, tendríamos que haber
o el gobierno haber tomado la decisión de decretar también un estado de excepción. Entonces allí el gobierno lo que hace es decir, pueblo de Colombia, yo los convoco para que ustedes digan si apoyan que yo determine un estado de excepción o por el contrario rechacen ese estado de excepción. Para asimismo, el Ejecutivo, pues quien tendría, digamos, la pauta final, decida, pero no lo decida, digamos, sobre su propia voluntad, sino que ya ha citado al pueblo colombiano para que éste se manifieste sobre la determinación que él ya tiene. Iniciativa popular. Esta iniciativa popular me dice que es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo ante el Congreso. ¿Para qué? Para que este acto legislativo sea debatido y posteriormente aprobado, modificado o negado por esa autoridad a la que yo le he presentado ese acto legislativo. La cuarta pertenece al referendo. El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma que ya está vigente. Entonces es cuando yo digo, pueblo de Colombia, imagínense que esta norma transgrede los principios y valores que trae la Constitución, entonces convoquemos al pueblo para que éste diga si aprueba o no esa norma, o por el contrario, le vamos a pedir al legislativo que llegue y la rechace o la derogue. La revocatoria del mandato consiste en el derecho político que tienen todos los colombianos para dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Ejemplo, lo que quieren hacer aquí en la ciudad de Neiva, en revocar el mandato del señor alcalde, o lo que pasa con Garzón, sí, es con Garzón, que ya presentaron las firmas correspondientes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para iniciar una revocatoria del mandato. Es decir, usted ya no me sirve, yo usted lo elegí por ciertas razones, pero ciertamente su programa de gobierno no está dando resultados y yo, pueblo, exijo que a usted ya no lo tengan en ese puesto que el mismo pueblo le dio, sino que se convoque a nuevas elecciones para que esa plaza política pues sea ocupada por alguien más. El sexto mecanismo es el cabildo abierto. Es la reunión que hacen los consejos distritales, municipales o juntas de administradoras locales para que los habitantes puedan participar y discutir asuntos de interés para la comunidad. Ojo, aquí solo se discuten asuntos de interés, escucha a la comunidad cuáles son las propuestas para llegar y decidir. Y estos cabildos solo se dan a nivel distrital, municipal o a nivel local, cuando le llamamos juntas de administradoras locales, que son las que encontramos en los barrios. El séptimo mecanismo apunta a la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional por parte del presidente o del gobernador, dependiendo de dónde se dé esa consulta, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Ejemplo de ello es, para que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente, para que hiciera lo del cambio, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, lanzar una consulta popular. ¿Quiere o no quiere que nazca o se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente? Esa fue la pregunta y la gente decidió un sí o un no. Entonces, a través de la Asamblea Nacional Constituyente fue que se dieron los cambios de ese marco normativo.
Hasta allí tendríamos 7 mecanismos de participación, ojo, porque no los vamos a confundir con la de protección de derechos, que es la acción de tutela, la acción de grupo y la acción popular. Esto es lo que me permite a mí, digamos, actuar dentro de la toma de decisiones relevantes que tenga, o ya sea en materia nacional, departamental, municipal o local. Y verifiquemos cómo está la estructura de nuestro Estado colombiano. Entonces me dice que aquí arribita está todo lo que llamamos Colombia o República de Colombia, y esa República de Colombia la dividimos en 3 ramas del poder público. ¿Cuáles son ellas? Entonces tenemos la primera rama, que es la ejecutiva, la segunda rama, que es la legislativa, y la tercera, que es la judicial. Dentro de la rama ejecutiva encontramos a lo que es el presidente, el vicepresidente, los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Pues el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Crédito Público, el Ministerio de Justicia y demás. Seguidamente, en un orden, digamos, de jerarquía, sigue el gobernador, siguen las alcaldías, siguen los consejos distritales, los consejos municipales y las juntas de administradora local. Allí tenemos conformada la rama ejecutiva. En la rama legislativa tenemos al Congreso de la República. Y recordemos que este Congreso tiene 2 cámaras. El Congreso de la República en Colombia es llamado Congreso bicameral. ¿Por qué le llamamos bicameral? Porque contamos con 2, digamos, con 2 ramitas, y esas ramitas las llamamos cámaras. Cada cámara se llama 1, entonces, que es la Cámara de Representantes, y 2, Senado. Recordemos que en las elecciones pasadas nosotros hicimos votación por Cámara y Senado, y estas 2 camaritas es lo que yo le llamo Congreso. La rama judicial está compuesta por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ¿de qué se encarga? Pues de revisar todas esas acciones de tutela, o de revisar, por ejemplo, cuando un ciudadano demanda una norma por inconstitucional, o sea, cuando no le parece que va con el texto normativo, y él revisa y verifica si hay alguna violación al respecto. La Corte Suprema de Justicia es aquella corte que revisa todos los asuntos que tienen que ver entre particulares. Entonces allí incluimos, por ejemplo, cuando yo demando a mi empleador porque me despidió sin justa causa, los accidentes de tránsito y demás. El Consejo Superior de la Judicatura es aquella entidad que regula, digamos, el actuar de los profesionales del derecho. ¿Quiénes son los profesionales del derecho? Pues todos los abogados y los que trabajan al servicio de la rama judicial. Entonces, allí es la que verifica que usted efectivamente esté cumpliendo con su deber de profesión, y de lo contrario, pues al no cumplir con eso, pues digamos que se ve inmerso en una sanción disciplinaria. El Consejo de Estado es aquel organismo que maneja todos los asuntos relacionados cuando hay demandas contra el Estado. Ejemplo, cuando entonces tuve un accidente por un hueco que la alcaldía no quiso arreglar, se me cayó el árbol, caí en una alcantarilla pues que no tenía su debida tapa, cuando se da lo de las inundaciones. Son todas las acciones que realiza el ciudadano en contra del Estado como tal. Y finalizamos con la Fiscalía General de la Nación, que este es el ente encargado de recepcionar todas esas denuncias penales para hacer el debido control y llevarlo hasta una justicia ordinaria. De otro lado, tenemos los organismos del Estado. Entonces, tenemos unos organismos de control, una organización electoral
y otros que son independientes. Dentro de los organismos de control tenemos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República. Dentro de la organización electoral tenemos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como organismos independientes tenemos a lo que es el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que está realizando ahora los concursos, la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene todo lo que ver con los derechos de los consumidores, y la Agencia Nacional del Espectro. Hasta allí, así está mi estructura del Estado colombiano. Para finalizar, vamos a realizar la siguiente tarea, la cual les voy a asignar a través de la plataforma Teams. Y ustedes deben cargar allí la misma tarea. Si no pueden hacerlo, el único medio que se acepta es el correo electrónico. Les voy a dejar mi correo electrónico del instituto para, si eventualmente no pueden cargar la tarea a la plataforma, me hagan llegar a través del correo electrónico la tarea asignada. Entonces, lo que vamos a realizar es un diagrama de sol. Ya les presento que es un diagrama de sol. Permítanme a ver si aquí los encuentro, si no. Creo que no. No tengo un diagrama de sol, pero ya lo visualizamos por aquí. Ay, Dios mío. No, que tenía un diagrama de sol más bonito para representarlo. Pero bueno, yo se los cargo a la plataforma el diagrama que quiero que manejen. Un diagrama de sol es este. Diagrama de sol. A ver, para un diagrama de sol es yo hacer un solecito. Hago una bolita. Voy a hacerlo acá en Word, permítanme un segundo. O creo que acá lo tengo. Yo creo que aquí copié un diagramita de sol. Ah, aquí está. Este es el diagrama de sol que yo les quiero presentar. ¿Cómo hago para agrandar esto? Entonces vamos a hacer esto. Un diagrama de sol en donde dice NNA. Vamos a ubicar la Constitución. Entonces yo aquí voy a decir Constitución Política del 91. En este círculo amarillo yo voy a colocar primera generación de derechos. En este círculo verde, segunda generación de derechos. Y en este círculo violeta voy a colocar tercera generación de derechos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir 5 derechos, cualquiera, el que yo desee. 5 derechos de primera generación, 5 de segunda generación y 5 de tercera generación. Los voy a colocar con el nombre. Por ejemplo, si yo elegí acá religión, entonces, y les voy a colocar una imagen. O sacada de internet, lo puedo hacer en el cuaderno, entonces dibujo algo, pero tiene que quedar exactamente como el que les estoy presentando en pantalla. Entonces voy a elegir 5 de primera, 5 de segunda y 5 de tercera generación, dependiendo pues de la clasificación que yo les he dado. Entonces, ¿qué es lo que van a mirar? Por ejemplo, los de primera generación, que dice que van del artículo 11 al 41. Yo voy a mirar de ese artículo 11 al 41, qué derechos me llaman más la atención, escojo 5 y los voy a poner aquí. Les escribo el nombre y les hago el dibujito a cada uno. Y así sucesivamente con los demás. Y escribo, ¿no? Aquí como está. Entonces aquí no le voy a escribir derechos civiles y políticos, sino que derechos fundamentales. Aquí le voy a escribir derechos económicos y sociales. Y en el último le voy a escribir derechos colectivos y el medio ambiente. Y hasta allí voy a
hacer un diagrama de toda esa generación de derechos. Esto es para entregarlo el día miércoles. Ustedes tienen el día de mañana para realizar eso y el miércoles hacemos entrega de este ejercicio. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta que yo pueda resolverles? Profe, la tarea, ¿hay plazo hasta el miércoles a qué hora? No, el miércoles hasta las 12 de la noche. Bueno, sí, señora. O sea, yo me tomaría la molestia de empezar a revisarlo el jueves. Para el viernes yo ya tenerles la nota de esta primera actividad. Profe. Esta sería mi primera nota, ¿no? Que sería la nota de la competencia número 1 de Constitución. Señora. Profe, ¿me escucha? Sí, señora, la escucho bien. Su merced es tan amable y nos puede regalar las diapositivas donde tiene lo de las generaciones. Es que no alcanzo a Claro, tomar sí, señora. pantallazo. Sí, yo les voy a compartir en WhatsApp. La clase del día de hoy, les voy a compartir la guía de aprendizaje, les voy a compartir mi correo electrónico, les voy a compartir también la presentación de las diapositivas y en la plataforma les voy a compartir este ejemplo de diagrama de sol. Igual también se los voy a enviar por WhatsApp para que lo tengan allí. Y la tarea sí se las voy a asignar exclusivamente por la plataforma. Y tienen que subirla a la plataforma. Si no pueden subirla, pues entonces la segunda opción es el correo electrónico. Profe, la podemos hacer en el cuaderno, ¿cierto? Los Sí, no dibujitos hay y ningún eso. problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Ustedes la hacen en el cuaderno, le toman la foto. Eso sí que quede bien nítida para yo poder revisar. Suben la foto y listo. Profe. Señora. Otra cosita, lo que pasa es que pues yo me conecto sino hasta este jueves, porque pues ya tengo, es que estoy embarazada y ya tengo fecha probable de parto, si Dios quiere, para el sábado, el domingo, ya tengo que estar en la clínica. Entonces, profe, yo creo que pues yo hasta esta semana nomás me conecto. Yo hablé con la profe Fernández, entonces me dijo que pues que le enviara los trabajos a su merced de lo que había visto. Con todos los profesores, mejor dicho, toca así. Sí, igual yo comparto siempre las clases, entonces no hay ningún problema. Me las va subiendo a medida que vaya avanzando en el proceso y yo las reviso. Yo las voy revisando. Listo, profe. Cualquier cosa igual está el WhatsApp, es el canal de comunicación por si hay alguna pregunta o a través de correo electrónico. Aunque yo creo que les contesto mejor por WhatsApp, que lo veo más rápido que el correo electrónico, si hay alguna duda. Listo, profe, muchas gracias. Listo, sí, señora. ¿Alguna otra inquietud? ¿Estamos señora. claros en el tema o no entendimos nada? No, profe, está claro, solamente que su merced regale las diapositivas para guiarnos un poquito mejor porque no alcanza a tomar pantallazo y Bueno, está... sí, no hay ningún problema. Yo les envío todo eso. No hay inconveniente con eso. Bueno, chicas, porque ya quedaron puras chicas. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Mañana les comparto el link más tempranito, solo que hoy la verdad no me dejaba ingresar y me tocó llamar también a la directora de Pitalito y todo para que me colaborara con eso. Pero ya está solucionado ese problema, entonces nos vemos a las 6:30 para terminar a las 8:30. Listo, profe. Bueno, Bien. que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Gracias igualmente. Chao. Hasta luego.